20 minutos nos separan de las 12 del día. A esta hora, trabajadores del área de la salud protestan en el frontis del Ministerio para exigir el cumplimiento de demandas. Vamos a tomar contacto con Paloma Ávila, quien tiene la información a esta hora. ¿Qué tal, Paloma? Hola, ¿qué tal, Fresia? Hola, ¿Cómo estás? Muy buenos días, claro, porque durante esta mañana llegaron hasta este lugar 16 agrupaciones de trabajadores, además de los usuarios y además de los gremios, para exigir una serie de demandas que tienen que ver con lo que ellos catalogan como la continuación de la pandemia. Dicen que todavía la pandemia no ha terminado, que las condiciones no se están dando y que no han tenido respuesta de parte del Ministerio de Salud. Para hablar más sobre esto, estamos con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. Muy buenos días, que nos va a comentar un poco más acerca de las demandas que están exigiendo esta mañana acá afuera del Ministerio de Salud. Muy buenos días. Hoy hemos estado con organizaciones de trabajadores, de usuarios, colegios profesionales, demandando dentro del ministerio y también informando a la ciudadanía que nos hemos unido para poder trabajar en conjunto en defensa de la salud de nuestro país. No solamente la pandemia no ha terminado, sino que además nos debemos hacer cargo de una avalancha de atenciones desplazadas. Ustedes saben que se han ido disminuyendo la cantidad de pacientes críticos en las unidades de cuidados intensivos, pero esto ha ido desplazándose por pacientes no COVID que requieren una atención. Esperábamos que después de la pandemia se fijara un nuevo estándar de cómo dotamos la atención de salud a nuestros pacientes y lamentablemente esa brecha se mantiene. Hoy se está discutiendo en el Parlamento el presupuesto de salud y no hemos sido considerados en esa discusión. Como no lo hemos hecho como entidades particulares, hoy día lo hacemos unidos con organizaciones de trabajadores y pacientes para que ojalá las modificaciones se vean reflejadas en el presupuesto 2022. Presidenta, si nos pudiese comentar qué es lo que necesitan hoy los trabajadores de salud para poder hacer frente a esto que ustedes ya mencionaban, la nueva avalancha de casos. Sabemos que son 1.600 camas UCI que están siendo requeridas, un número récord, ¿cierto? Que no tiene que ver además con el COVID-19. ¿Qué es lo que necesitan a modo de resumen? Primero, necesitamos no desmantelar lo avanzado en torno a la red, sino que seguir fortaleciendo. Hemos propuesto redirigir parte del recurso humano que hoy día está siendo desvinculado tanto en la atención primaria como en los niveles hospitalarios para poder abordar las listas de espera y los diagnósticos no hechos. Recordemos que hay pacientes oncológicos que hoy día ni siquiera conocen sus diagnósticos. Se han postergado mamografías, Papa Nicolau, distintos procedimientos que para poder abordarlos necesitamos fórmulas distintas. Hay un informe de la Comisión Nacional de Productividad que describe cómo podemos duplicar la capacidad de nuestros pabellones. Eso requiere inversión y lleva más de 2 años en conocimiento del Ministerio de Salud y no se ha aplicado. Así también para la atención primaria. Y esperamos que estas medidas se puedan tomar al más breve plazo y entender que el exceso de muertes no solamente va a venir por COVID, sino que también por todas estas atenciones que no han podido ser acogidas por el sistema sanitario. ¿Han tenido alguna respuesta de parte del Ministerio de Salud, alguna fecha quizás para alguna reunión? Cada una de nuestras entidades ha tenido distintas reuniones con el Ministerio de Salud, pero en general eso quedan promesas, pero nada concreto. Es por eso también que las organizaciones que hoy estamos acá esperamos unirnos para poder lograr un trabajo que logre resultados. Esperamos que el Ejecutivo comprenda que el interés de los trabajadores y trabajadoras y organizaciones de pacientes es poner el centro a las personas. El estándar sanitario no puede seguir siendo el mismo. No podemos normalizar y volver a lo que era el sistema sanitario antiguo antes de la pandemia. La pandemia tiene que marcar un antes y un después. En cuanto al presupuesto, escuchábamos antes a diferentes dirigentes de diferentes gremios diciendo que este no era suficiente tanto para abordar el momento actual como para lo que se viene. Nuestra mesa ha conformado 2 comisiones, una para poder analizar en profundidad los montos, que evidentemente siempre van a ser escasos, pero nos preocupa mucho la comparación con el 2020, porque al parecer los presupuestos 2021-2022 todavía tienen un déficit y muy por el contrario nosotros esperaríamos una expansión. Pero además de eso nos interesa mucho cómo se gastan los recursos y aquí tenemos también muchas propuestas y medidas que nos permitirían aumentar la capacidad resolutiva de la red y eso queremos discutirlos con las autoridades, pero también le queremos pedir al Parlamento que no cierre esta discusión porque el Ministerio de Salud no ha sido muy abierto al diálogo con los trabajadores y con las organizaciones de pacientes y nosotros demandamos que eso cambie. Otro punto en el que nos gustaría profundizar es que, claro, están estas 1.600 camas por tratamientos no UCI, ¿cierto? Dicen que la mayoría de las patologías son, no COVID, la mayoría de las patologías tienen que ver con
infartos, por ejemplo, pero además dicen que en el 2022 podría haber un aumento de muertes por cáncer, sobre todo cáncer gástrico. Me gustaría también comentar un poco esas cifras y me imagino también la preocupación que hay de parte del Colegio Médico. Bueno, hay distintos estudios, uno de ellos de la Universidad de Chile, que ha marcado la alarma de toda la comunidad médica y de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, porque evidentemente todas estas atenciones, endoscopías, procedimientos diagnósticos que son fundamentales para hacer una detección precoz en enfermedades tiempo dependientes como el cáncer, no se han podido realizar. En materia de mamografía se ha hecho la mitad de las habituales, en materia de cáncer cervicuterino, Papa Nicolau, que prácticamente no se ha hecho, y necesitamos hacer esos diagnósticos precoz. Evidentemente eso requiere redirigir y reforzar la red. No se puede pretender por parte del Ministerio de Salud retornar a lo antiguo, y cuando nosotros consultamos el plan de resolución de listas de espera y espera en las atenciones o procedimientos diagnósticos, en realidad la respuesta desde nuestra perspectiva no está en los estándares que nosotros esperaríamos para solucionarlo y para detectarlo precozmente. Muchas gracias. Parte de las demandas entonces a esta hora acá afuera del Ministerio de Salud. Escuchábamos entonces en palabras de la presidenta del Colegio Médico. A grandes rasgos tiene que ver entonces con el presupuesto para poder abordar el momento actual. Dicen que entonces que la pandemia no se ha terminado, pero lo que viene puede ser incluso peor con todas estas patologías que no han podido ser tratadas adecuadamente. Claro, por supuesto, entendiendo el contexto en el que estuvimos durante todos estos meses. Fresia. Sí, una preocupación de todas maneras que se venía arrastrando 2020 con la postergación precisamente de exámenes y tratamientos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Paloma, por la información. Nos vemos. Buenos días.